Hola, ¿cómo están? Soy María Inés González Pereira y en esta oportunidad voy a contar, voy a expresar desde el área que roza el área neuronal y desde la parte de mecánica dental, fonoaudiológica y ósea. En esta oportunidad voy a hablar de un caso clínico en particular donde este paciente, ¿sí?, tenía una afección, ¿sí?, mandibular que le impedía comer de forma tranquila o de forma normal, vamos a decir, ¿no? Si bien era notorio, ¿sí? Era notorio, uno a veces, y con esto justo me invitaron a un, este, a, a una clase virtual que está también en YouTube sobre alineadores y que pensaba también sobre el tipo de bracket o sea, hay distintos tipos de aparatos de bracket. Hay algunos que interfieren y acompañan al paladar, a la hendidura y a la hendidura y los pliegues, ahí está, los pliegues del paladar, ¿sí? ¿Qué dibujo tienen? ¿Cómo va con un montón de mecánicas internas de la voz y de la masticación, de la lengua y de un montón de cosas que se tienen en cuenta al poder decir al paciente qué tipo de bracket, alineadores o mecanismo puede usar para corregir su patología o sus dientes. Yo también he evaluado los míos, ¿sí? He rendido evaluando los míos también. Porque a veces uno puede decir, ay, no, pero se ven bien, sí, pero hay ciertas cosas que a veces no terminan de definir, no la perfección de la sonrisa, ¿eh? Estoy hablando de salud y estoy hablando de un montón de otras cuestiones, ¿sí? Entonces, volviendo a la mecánica, ¿qué es mejor para el paciente? ¿Sí? Si son los brackets, si es un aparato simple que tenga acompañamiento del paladar superior, ¿sí? O los alineadores que están de moda y también cumplen otro tipo de funciones, ¿sí? Los alineadores son estos famosos placas para dormir, ¿sí? También usadas, nada más que han hecho una adaptación muy buena para que la persona pueda usarlos y si no los tolera se los puede sacar o lo que sea. Hay un montón de cosas que se evalúan a la hora de indicar ese tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que recomiendo yo? Recomiendo que se evalúen varias cosas, no solamente la cuestión mecánica de los dientes, de la masticación, de la lengua, de miles de cosas que el dentista, el profesional y el médico también sabe, porque tiene que estudiar todo, ¿sí? Tiene que ver tipo también de calidad estoy desmemoriada, ya tantas cosas. La calidad del diente, ¿sí? De las capas de los dientes, ¿sí? Qué tipo de esmalte tiene, qué tipo de cuello tiene, si se le ve el cuello del diente, si no se le ve, qué tipo de afección tiene. Si, por ejemplo, si tuvo caries, si tuvo también muchos tratamientos
de infecciones, por qué se produjeron y demás, hay un montón de cuestiones que se evalúan a la hora de poner un bracket. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces damos, por ejemplo, un tipo de tratamiento y no sirve, ¿sí? O terminamos haciendo más daño o incluso a veces se sacan piezas dentarias que no deberían sacarse, ¿sí? Entonces, si la pieza dentaria se sacó completa y estaba sana, hay cosas que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, ¿sí? Cada pieza dentaria es una belleza de nuestro organismo que hasta que esté sana se debería respetar, ¿sí? Yo siempre, a mí me gustaría decir esto a mis colegas y pacientes también, que voy a tener. Cualquier tipo de profesión siempre hay demanda, ¿sí? Siempre. Entonces a veces uno se desespera por ciertas cosas y decís, bueno, si total, porque esas cosas las he escuchado. Y no está bueno. Hay que evaluar varias cosas y los por qué y también escuchar al paciente, ¿sí? Y decirle los pros y los contras para que pueda a veces evaluar o a veces estar, no sé si la palabra sería precavido, porque algunas cosas no se pueden negociar, ¿sí? Cuando hay una infección grande y hay que sacar el diente, porque si no se puede producir un error mayor, ¿sí? Con varias complicaciones serias, hay que sacarlo. Es así. No queda otra. Es horrible, es feo, pero bueno, algunas cosas son así. Pero otras no, ¿sí? Entonces hay que atender con mucho cuidado, con mucha paciencia, ver un montón de cuestiones, ¿sí? A la hora de poder tratar y definir cuál sería el tratamiento a seguir, ¿sí? Dentro de lo posible, ¿sí? Hay varios estudios que se hacen en relación, ¿sí? Distintos tipos de placas, incluso a veces se piden tomografías o panorámicas, ¿sí? Según, por ejemplo, no es lo mismo una persona, ¿sí? Que es joven a una persona que es mayor o una persona que tuvo un accidente, ¿sí? Esté quebrado o no esté quebrado, ¿sí? No porque se pueda llegar a resentir, porque tengo un traumatismo, ¿sí? Porque a veces el traumatismo directamente es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Se dio un golpe en la casa, un hematoma muy grande, tuvo afección mandibular traumática del momento, pero fue tan el impacto que también el cerebro registra, esto interviene neurología, ¿sí? Y es muy interesante, me gustaría hablar muchísimo sobre afecciones traumáticas que tienen impactos de bloqueo o algunos son otro tipo de cosas que me gustaría hablar en otro video, para no mezclar tanto. Volvamos a esto. De la parte neurológica, se da un golpe esta persona y bueno, queda no solamente dolorida, sino que asustada. Hay una mecánica psicológica y mental que se pone en juego de decir cómo me caí, qué dolor y todo lo que es doloroso y traumático queda alojado como un shock, algo no del todo negativo, pero algo que nos sorprende, que no estábamos preparados para eso. Entonces, tenemos miedo, ¿sí? Entonces retrasamos incluso la normalidad de la respuesta del cuerpo. Y esto también es importante a tener en cuenta.
Entonces, esa persona tal vez no tuvo ningún tipo de afección ósea, ¿sí? Pero hay que esperar más tiempo para poner, por ejemplo, los brackets. Justo se los iba a poner y tuvo ese mal, mal momento. Hay que esperar más porque está resentida, ¿sí? La parte nerviosa, ¿sí? Incluso se puede hacer una reeducación, ¿sí? Sobre esa zona para cambiar tipos neuronales, ¿sí? Conexiones neuronales, y de eso habla también uno de mis tantos inventos que hice, y espero poder tener el dinero para llevarlo a cabo, porque siempre cruza la información, se hace rico otro, tiene la plata otro, y el que estudió, el que no hizo nada, no salió, no nada, no, bueno. Esas cosas pasan solamente en Argentina. Y espero que dejen de pasar. Eh, pero bueno, me gusta dar lo mejor de mí dentro de lo que se pueda, eh, y espero lo mismo de los demás, aunque a veces hay remanentes con esto siguiendo de lo traumático. Uno es como es por diferentes cuestiones a veces, y a veces no conoces la realidad de la persona en sí. Incluso, ¿por qué la persona cambió? ¿Sí? Porque a veces uno cambia porque el contexto hace que uno cambie. Y no es una cuestión sociológica, es una cuestión a veces de ciertos impactos para generar ciertos tipos de alineamientos de formas. Y hay que tener mucho cuidado. A mí eso no me gusta para nada. Se los dejo clarito en este video. Ya saben a qué tipos de profesionales me adecuo, ¿sí? Yo creo que las buenas formas, ¿sí? Llegan no solamente a buenas relaciones, sino a buenas decisiones, a buenas tomas de decisiones y a mejor rendimiento. En cambio, si hacemos todo mal y nunca y queremos expresar lo que no somos hay ciertas consecuencias, a veces irreversibles, ¿no? En el campo de médico, uno por más que, esto voy a decir también porque me viene así como para decirlo y a mí me gusta hablar mucho, un micrófono, no, no. A ver, uno puede tener una discusión o a veces hay cuestiones médicas que no compartimos. Por ejemplo, en un tratamiento o en hasta incluso formas de RCP. Hasta eso. Hay muchas cosas, o sea, con esto de RCP me refiero a, bueno, he visto algunas cosas que he tenido miedo, sinceramente. Pero algunas mecánicas y algunas cosas por ahí no compartimos, algunas farmacologías tampoco estamos de acuerdo, pero vamos dialogando, vamos expresando, ¿sí? Pero eso no tiene que ser generador de odios o discordancias odiosas. Tiene que ser una cuestión que lleve a pensar, a debatir e incluso a decir, me quedo con mi opinión porque no la comparto. Y después, simplemente, nada,
uno atiende a un paciente como atiende a sus propios colegas también, ¿no es cierto? Entonces no debemos interferir en ese tipo de cuestiones. Y esto lo comparto porque a veces yo he visto, muchas veces, ¿sí? Que, por ejemplo, pasa algo, ¿sí? Sobre todo cuando hay emergencias, y esto lo digo con mucho conocimiento porque yo en esta área ya he visto muchas cosas desde muy chica. Claro, las personas se desesperan, ¿sí? Y no saben qué pasa adentro, qué pasó, qué no, qué sí. Y adentro es un hormiguero de gente corriendo para salvar a una persona. Se mueve mucha gente. Y en el momento de atender a alguien, casi como que no hay ni diálogo ni nada. O sea, lo que se preserva es salvar la vida, ¿sí? O dar la mejor respuesta para estabilizar al paciente y poder operarlo o demás. Y a veces he visto que pasa, es común que ciertas personas agreden o a los médicos o, bueno, vamos a tener que bajar todos, ¿no? Tanto los médicos como los pacientes o personas intervinientes, ¿sí? Cuando se da socialmente este tipo de movimiento, de ebullición, algo no está andando bien, ¿sí? Y uno tiene que tomar riendas y hablar de esto para que la gente empiece a tomar conciencia de que la mejor manera es ir de la mejor manera. Esa es una evaluación incluso práctica. Voy a contar otra cosa, ya que me viene a la mente contarla. Más o menos en el 2014, más o menos para esa fecha, me pasó que presencié un robo. No sé si, voy a decir esto, no sé si era un robo o era un acting. Un acting, porque a veces también prueban a los médicos porque hay cosas muy difíciles de ver y no, el médico no solamente estudia, se prepara, sino que va pasando etapas psicológicas y también etapas de estrés, ¿sí? No es menos médico el que se toma unas vacaciones o el que tiene un parate. Yo en este momento estoy en una, no sé si llamarlo pausa, porque se han generado cosas que no deberían generarse, no deberían haberse generado, ahí está mejor usada la léxica, sino que a veces hay que respirar un poco, ¿no? Son como demasiadas cosas, demasiadas. Pero bueno, la cuestión es que estaba ahí, esperando el micro, y de repente vienen unas motos, ¿sí? Supuestamente era una batida de un banco, ¿sí? Y le rompen los vidrios del auto, estallan, todos salen corriendo y yo me quedé como un poste ahí entre las armas, las personas que iban a robar a estas personas. Me río porque, no porque me da risa la situación, a mí también me han robado, ¿sí? Y también conozco gente de mucha necesidad, ¿sí? Uno también conoce muchas cosas, ¿sí? Muchas necesidades, muchas miserias, muchas tristezas, ¿sí? Entonces, estaba ahí y me quedé así como helada, como
que no podía entender. Y una persona, a ver, rompieron los vidrios, medio golpearon a la mujer y al esposo, abrieron el baúl y se llevaron el bolso y se fueron. Una persona me agarró, un chico, y me dijo, vení para acá. Como diciendo, ¿qué estás haciendo ahí? Te van a pegar un tiro. O sea, esa fue la cuestión. Y yo ahí reaccioné que me tenía que correr. O sea, correr no. O sea, ellos se habían escondido en otra... o sea, los que estábamos todos esperando el colectivo, nos tuvimos que ir hacia la vuelta. O sea, estábamos en la esquina, nos fuimos hacia la que corta esa calle donde venía transitando el auto en una esquina para no tener más complicaciones por si se armaba algún tipo de tiroteo. Y rápidamente después de eso, de que las personas se van, rápidamente me acerco al auto y nada, hablo con las personas y llamo a emergencias médicas y me quedo hasta que viene emergencias. Y me acuerdo bueno, que estaban nerviosos, que estaban un poquito golpeados, tenían unos cortecitos por el vidrio, ¿sí? Del momento, y después fui, porque te toman de testigo, a hablar un poco, pero nunca se supo más nada, no sé, nada, ¿sí? O sea, es una cuestión de trámite, digamos, pero no tiene ningún tipo de... A mí nunca más me llamaron, nada, no me interesó seguir ni nada por el estilo porque yo no tenía ningún tipo de contacto con nadie. Pero a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Una persona del SAME, una persona que hace RCP, no sé, varias cuestiones, ¿sí? Un enfermero, un médico, un odontólogo, todos los que estamos dentro del ámbito de atención, estamos previniendo a cualquier persona, ¿sí? Es una cuestión humanitaria, ahí justo me llamaron, es una cuestión humanitaria que uno va transitando en la vida y en la carrera. Es difícil. Y bueno, hay discusiones, hay un montón de cosas. Como les digo, uno puede incluso pegar un grito en algún lugar de cállense la boca, de orden, de tomar reacciones para... son cuestiones internas, políticas internas de los organismos de salud, ¿sí? Para que no se desbande más la cuestión, para que no haya más peleas, más heridos, porque incluso, por ejemplo, supongamos que una persona viene rápido guardia, ¿no? Está mal. Y los familiares, porque quieren la emergencia ya, rompen los vidrios, rompen todo. Y no solamente tenemos un paciente, tenemos capaz que 3 pacientes, porque de la bronca se cortó y hay que coserlo. Entonces tenemos el afectado, por ahí adentro había ya otra emergencia, y más el que está perdiendo sangre que por desesperación, ¿sí? Ya cuando se sabe que es emergencia, ¿sí? Si no, se espera. Esto es importante de decirlo, ¿sí? Pero bueno, todos los que, también es bueno decir esto, que absolutamente todos los que vamos a salud, tanto médicos como todas las personas vamos al médico, ¿no? Todos estamos en una situación de asistencia, ¿sí? Asistencia es paciente, ¿sí? No significa emergencia
Y emergencia o paciente tampoco significa gravedad. Eso también es importante de decirlo. Hay cosas que pueden esperar y hay cosas que no pueden esperar. Incluso se vea o no se vea como emergencia. Con esto dicho todo. Besos.